Hay algo que muchas personas no entienden. Tu día no empieza cuando sales de casa. No empieza cuando te vistes, ni cuando miras el móvil, ni cuando enciendes el ordenador. Tu día empieza en el instante en que abres los ojos y decides con qué pensamiento vas a mirar todo lo que está por venir. Y en ese momento, aunque no lo parezca, ya estás eligiendo si vas a tener un día dominado por el caos o un día dirigido por tu alma. Porque lo que ocurra fuera no está en tus manos, pero cómo lo interpretes y desde dónde lo vivas, sí. Y por eso, los antiguos estoicos enseñaban que había una sola pregunta, una sola frase, una sola intención que podía marcar toda la diferencia. Una pregunta tan simple, tan poderosa, tan transformadora, que podía cambiar no solo un día, sino toda una vida. Pero lo triste es que la mayoría de personas no se hacen esa pregunta. Se levantan tarde, con prisa, con cansancio, con culpa, con el teléfono en la mano, con la cabeza ya bombardeada de estímulos. No se preguntan nada, solo reaccionan. Saltan de la cama con la mente ya invadida por lo urgente, por lo ajeno, por lo superficial. Desayunan mirando vidas ajenas. Se visten mientras ya se comparan. Salen a la calle sin haber pasado ni un solo segundo consigo mismas. Y así pasan los días. Y así pasan los años. Y así se pierden a sí mismas en una rutina que no las nutre, no las dirige, no las fortalece, solo las arrastra. ¿Y tú? ¿Cómo estás empezando tus días últimamente? ¿De verdad crees que puedes vivir con claridad si no siembras una dirección al despertar? ¿De verdad crees que puedes ser fuerte si no entrenas tu alma en los primeros 5 minutos del día? ¿De verdad crees que puedes transformarte si cada mañana repites el mismo patrón inconsciente, automático, disperso? Marco Aurelio no empezaba su día lanzándose a la batalla sin más. Lo empezaba escribiendo, reflexionando, hablando consigo mismo, recordándose que no podía controlar lo que iba a pasar, pero sí podía controlar cómo iba a actuar. Recordándose que ese día, como todos los demás, estaría rodeado de arrogancia, de ignorancia, de injusticia, pero también recordándose que su alma no dependía de todo eso, que su alma era suya, que su virtud era suya, que su paz era suya. Y esa es la diferencia entre vivir y ser vivido, entre empezar el día como un guerrero del alma o como un esclavo del exterior. Todo depende de con qué pregunta despiertes, porque las preguntas tienen poder, te devuelven el enfoque, te sacan del ruido, te recuerdan lo que realmente importa. Y si eliges la pregunta correcta cada mañana, el resto del día se ordena en torno a ella. En este vídeo, quiero compartir contigo los 10 hábitos estoicos más poderosos que puedes entrenar cada mañana para transformar tu vida desde lo más profundo. No son rutinas vacías, no son consejos motivacionales que se desvanecen con el paso de las horas. Son hábitos anclados en una filosofía milenaria que sigue siendo actual porque habla del alma humana, no del espectáculo moderno. Y antes de que empieces, quiero pedirte una sola cosa. Haz este vídeo tuyo. Escúchalo no como quien busca entretenerse, sino como quien busca cambiar de raíz. Toma notas. Detente si algo resuena. Repite lo que te impacte. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque cada hábito está conectado con la pregunta estoica más importante de todas. Esa que, si la haces tuya, puede devolverte la fuerza que creías perdida, la claridad que has estado buscando y el sentido que tu alma necesita para seguir caminando en medio del caos. Si alguna parte de este video te ayuda, te calma o te impulsa, suscríbete, comparte y deja en los comentarios cuál fue el hábito que más removió algo dentro de ti. No para que este canal crezca, sino para que más personas despierten cada mañana no como autómatas,
sino como almas conscientes que eligen cómo vivir. Empezamos. Hábito 1. Pregúntate, ¿y si hoy fuera el último día que tengo? Nadie se despierta pensando que podría morir hoy. Nadie se ducha preguntándose si será la última vez que sienta el agua resbalando por su piel. Nadie se despide de su familia con la certeza de que tal vez no haya otra oportunidad. Nadie desayuna imaginando que ese puede ser su último sorbo de café. Y sin embargo, en algún lugar del mundo, ahora mismo, alguien está viviendo su último día sin saberlo. Alguien está hablando por última vez con un ser querido. Alguien está cerrando los ojos por última vez sin haber tenido la oportunidad de prepararse. Pensar en esto incomoda, mueve, sacude, porque la cultura moderna nos ha enseñado a vivir como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera un mañana, como si la vida estuviera obligada a esperarnos. Pero la filosofía estoica nunca cayó en esa ilusión. Para Marco Aurelio, la muerte no era un tabú, era una maestra, un recordatorio constante de que la vida es un préstamo, no una propiedad, que el día que empieza no se nos debe. Es un regalo, uno que podría no repetirse, y por eso, cada mañana, el verdadero estoico se hace una pregunta que lo pone de nuevo en su sitio, que lo despierta de verdad. ¿Y si hoy fuera el último? No es una pregunta macabra, es una pregunta que despierta la conciencia, que corta la pereza de raíz, que borra las excusas, que transforma lo importante en urgente. Porque cuando te haces esa pregunta con el corazón abierto, algo cambia en tu mirada. Te das cuenta de lo ridículo que es enfadarte por tonterías, de lo absurdo que es discutir con quien amas por orgullo, de lo inútil que es posponer lo que sabes que debes hacer. Porque si hoy fuera el último día, ¿de verdad perderías tiempo en quejarte? ¿En compararte? ¿En responder con rabia a un comentario sin importancia? ¿En dejar pasar una oportunidad de actuar con amor, con presencia, con propósito? El estoico no vive esperando el último día con miedo. Vive como si cada día pudiera serlo, y por eso lo honra como se honra lo sagrado. No lo desperdicia, no lo vende barato, no lo vive a medias. Lo mira de frente, como quien no da nada por sentado, como quien sabe que no hay garantías. Y desde esa conciencia, todo cambia. Cada gesto se vuelve más auténtico, cada palabra más necesaria, cada acción más alineada con lo que realmente importa. Pero esto no es algo que ocurra una vez, es un hábito, un entrenamiento. Cada mañana, antes de mirar el móvil, antes de responder mensajes, antes de dejar que el mundo entre en tu cabeza, debes hacerte esta pregunta en silencio, con calma, con verdad. ¿Y si hoy fuera el último? No para angustiarte, sino para enfocar tu alma, para recordar lo esencial, para quitarle peso a lo que no lo tiene, porque si de verdad lo fuera, sabrías a qué darle atención. Y si no lo es, igual habrás vivido más despierto que ayer, igual habrás actuado con más virtud, igual habrás tratado con más compasión, más justicia, más presencia. Este hábito no se ve, no se presume, no se grita, pero es uno de los más potentes que puedes cultivar, porque te obliga a reordenar tus prioridades, a soltar lo superficial, a salir del piloto automático, y sobre todo, te prepara para algo que nadie quiere aceptar, que en algún momento sí va a ser tu último día. Y ese día puede llegar sin aviso. La pregunta es, cuando llegue, ¿habrás vivido como si ya lo sabías? Porque ahí está la verdadera transformación, no en añadir más cosas a tu día, sino en vivirlo con la lucidez de quien ya no quiere seguir posponiendo su vida. Y esa lucidez no viene de la motivación, viene del recuerdo estoico de que somos frágiles, efímeros, pasajeros.
pero también viene de la fuerza interna de quien elige actuar como si cada instante contara. Porque sí cuenta, porque todo cuenta. Y cada mañana es una nueva oportunidad de vivir sabiendo eso. Hábito 2. Anticipa las dificultades del día como parte del camino, no como una amenaza. Uno de los mayores errores que cometemos al comenzar el día es esperar que todo fluya sin resistencia, que las personas sean amables, que el tráfico sea liviano, que las cosas salgan como las planificaste, que nadie te contradiga, que nadie te juzgue, que nadie te falle. Pero cuando te levantas con ese tipo de expectativa, invisible, pero profundamente instalada, lo que estás haciendo es preparar tu mente para el choque. Estás fabricando frustración por adelantado, porque basta con que algo no funcione, con que alguien no te hable como esperabas, con que un imprevisto aparezca, para que el día empiece a desmoronarse por dentro. Y no es que el día se vuelva malo, es que tú no estabas preparado para enfrentarlo como es, sino como deseabas que fuera. Los estoicos tenían una palabra para este entrenamiento matutino: premeditatio malorum, la premeditación del mal. Pero no se trata de ser pesimistas, ni de vivir con paranoia, ni de esperar desgracias. Se trata de desarrollar una mente entrenada para los obstáculos, no ilusionada con su ausencia. Porque lo que te daña no es el problema en sí, sino el choque con tu expectativa ingenua. Cuando anticipas que vas a encontrar torpeza, injusticia, arrogancia o caos, no estás llamando al mal, estás neutralizando su poder sobre ti. Estás desactivando su veneno antes de que llegue. Estás recordándote que el mundo no tiene la obligación de tratarte como tú deseas, y que tu deber no es evitar el caos, sino mantener la virtud incluso dentro de él. Marco Aurelio lo escribía sin rodeos. Cada mañana recuérdate que vas a encontrarte con ingratitud, traición, ignorancia, deslealtad. No te sorprendas, no te indignes. Simplemente actúa como un ser humano virtuoso ante cada uno de esos estímulos. Esa frase no es una invitación al cinismo, es una vacuna contra el autoengaño, porque nadie se desestabiliza más que quien esperaba un mundo perfectamente diseñado para su comodidad emocional. Y aquí es donde este hábito se vuelve tan poderoso, porque si cada mañana, al despertar, en lugar de esperar una jornada ideal, te dices con serenidad: hoy enfrentaré retrasos, hoy alguien será torpe, hoy alguien me dirá algo injusto, hoy puede que me duela algo, hoy puede que me decepcionen, hoy puede que las cosas no salgan como quiero. Entonces algo en tu interior cambia. No te rindes, no te resignas, pero te preparas. Y una mente preparada no se hunde, se adapta, observa, responde sin perder el eje. Y esa es la diferencia entre una persona que reacciona como un niño ante el primer obstáculo y una persona que, aunque dolida, mantiene su dignidad y su templanza. Porque no se trata de convertirte en una piedra, se trata de dejar de ser un recipiente roto que se vuelca al primer golpe. Se trata de vivir con una estructura emocional interna más fuerte que los imprevistos, porque los imprevistos van a llegar, siempre llegan. La única pregunta es: ¿te van a gobernar o te van a rebelar? Este hábito estoico te invita a dejar de sufrir por lo que es natural. La torpeza humana es natural. El malentendido es natural. El egoísmo es natural. La injusticia también. No porque esté bien, sino porque es parte del mundo que habitamos. Y el verdadero estoico no se escandaliza ante eso. Lo contempla, lo acepta y se pregunta: ¿cómo puedo actuar con virtud ante esto? Y ahí está el núcleo de este entrenamiento, que no importa lo que ocurra fuera, siempre puedes elegir tu respuesta. Y esa elección se entrena desde la mañana,
Cuando te levantas y visualizas los obstáculos, no como enemigos, sino como oportunidades para entrenar tu carácter, no como castigos, sino como escenarios de crecimiento. Y cuando los obstáculos llegan, ya no te quiebran, porque tú ya los habías contemplado, ya los habías incluido en tu mapa, ya habías entrenado la serenidad antes de que hiciera falta. Nadie puede garantizarte un día fácil, pero tú sí puedes garantizarte una mente lista. Y esa garantía nace en los primeros minutos del día, cuando eliges no vivir con la expectativa de que todo sea perfecto, sino con la decisión firme de no dejarte arrastrar por lo que no depende de ti. Hábito 3. Elige una virtud estoica como tu guía para el día. Las personas suelen despertarse preguntándose qué tienen que hacer hoy, qué reuniones, qué compromisos, qué tareas, qué obligaciones. El calendario se convierte en su brújula, la agenda en su director de orquesta. Y así van, cumpliendo, tachando, sobreviviendo. Pero muy pocas personas se despiertan preguntándose, ¿quién quiero ser hoy? ¿Con qué virtud quiero recorrer este día, más allá de lo que tenga que hacer? El estoicismo no te invita a vivir como un robot productivo, te invita a vivir con virtud, con excelencia, con alma. Y para eso, necesitas dirección interior. Necesitas recordarte, al despertar, que más importante que todo lo que vas a hacer es desde dónde lo vas a hacer. Porque puedes ir al trabajo desde la queja o desde la responsabilidad. Puedes hablar con alguien desde la ira o desde la templanza. Puedes tomar una decisión desde el miedo o desde el coraje. Puedes responder a un conflicto desde el ego o desde la sabiduría. Pero para que eso no dependa de tu estado de ánimo o de tus impulsos, necesitas una brújula clara que te recuerde quién quieres ser hoy. Y esa brújula, para los estoicos, es la virtud. Ellos no se levantaban pensando si iban a tener un buen día. Se levantaban decidiendo qué virtud iban a entrenar en el campo de batalla cotidiano. Porque cada día, queramos o no, es una oportunidad de entrenamiento. Cada conversación, cada obstáculo, cada momento de soledad, cada tentación, son ejercicios del alma. Y si tú no eliges con qué virtud vas a enfrentarlos, terminarás cayendo en el modo reactivo de siempre. Marco Aurelio hablaba constantemente de las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, templanza y coraje. Para él, esas eran las columnas de una vida bien vivida, y cada una puede convertirse en una dirección interior cada mañana. Si hoy eliges la templanza, tu foco estará en moderar tus impulsos, en no dejarte arrastrar por la ira, en hablar con medida, en actuar sin exceso. Si eliges la sabiduría, te recordarás a cada paso que no debes actuar desde la emoción momentánea, sino desde la reflexión. Si eliges el coraje, enfrentarás tus miedos con firmeza, dirás lo que tienes que decir, harás lo que sabes que debes hacer, aunque incomode. Si eliges la justicia, pondrás tu atención en no actuar con egoísmo, en respetar los tiempos de los demás, en dar sin esperar aplausos, en no usar a nadie para tus fines. ¿Te das cuenta del poder que tiene esto? Porque cuando tú eliges una virtud al comenzar el día, todo lo que ocurre se convierte en una oportunidad para practicarla. Ya no estás viviendo de forma automática, estás viviendo con intención. Ya no estás actuando desde la inercia, estás actuando desde la decisión. Y eso cambia completamente tu percepción de lo cotidiano, porque incluso las cosas más pequeñas, el tono con el que respondes un mensaje, la forma en la que cruzas una mirada, el esfuerzo con el que haces una tarea, se convierten en parte de tu entrenamiento. Pero esto no es algo que hagas una vez, es un hábito, una cita contigo cada mañana.
Una pausa breve, pero profundamente transformadora. Y no necesitas más de un minuto. Solo hace falta que te sientes, que respires y que te preguntes con honestidad, ¿qué virtud voy a encarnar hoy? Elige una. Escríbela si quieres, repítela, recuérdala durante el día y úsala como criterio para evaluar tus actos. Si elegiste templanza, pero reaccionas con rabia, no te castigues. Solo recuerda, solo redirige, solo vuelve a la virtud. Ese acto de volver una y otra vez a la dirección elegida es lo que transforma de verdad, porque la virtud no se alcanza, se entrena, no se perfecciona, se practica, no se presume, se encarna, y esa práctica diaria es la que te vuelve más fuerte, más estable, más libre, porque ya no eres una persona que solo busca resultados, eres una persona que entrena su carácter cada día. Y eso, en un mundo dominado por la prisa, por el ruido y por la vanidad, es un acto radical, silencioso, poderoso. Así que mañana, al despertar, no pienses solo en lo que tienes que hacer. Piensa en quién vas a ser mientras lo haces. Elige tu virtud y deja que sea ella la que hable por ti, incluso cuando tú no digas nada. Hábito 4. Recuérdate cada mañana que no necesitas la aprobación de nadie para hacer lo correcto. Hay un peso invisible con el que muchas personas se levantan cada mañana. A veces no saben nombrarlo, a veces ni siquiera lo notan, pero está ahí, instalado en la nuca, en el pecho, en la voz interior que no cesa. Es el peso de vivir para ser visto, para ser aprobado, para ser aplaudido. El peso de hacer las cosas no porque sabes que son correctas, sino porque temes lo que pensarán si no las haces. El peso de moldear tus decisiones según la imagen que quieres mantener, según el rol que te han impuesto, según las expectativas de quienes ni siquiera se han detenido a entender quién eres. Y lo más trágico es que muchas personas no son conscientes de esta carga. Despiertan y ya están actuando para otros. Publican, responden, deciden, se comportan, no desde su virtud, sino desde su necesidad de agradar, desde su miedo a ser rechazadas, desde su hambre de ser vistas, admiradas, validadas, y eso, día tras día, las debilita, las vuelve dependientes de algo que no pueden controlar, las aleja de su centro, las vacía. Pero el estoicismo no puede ser practicado desde esa dependencia. El estoicismo es, ante todo, una forma de liberarse, una forma de anclar el alma en la virtud, no en el juicio ajeno. Marco Aurelio lo dejó escrito de forma clara. Si lo que haces está alineado con la razón y con la justicia, no mires atrás, no esperes aplausos, no temas críticas, haz lo que debes, hazlo con firmeza. Hazlo en paz. Y eso es lo que debes recordarte cada mañana, que no necesitas la aprobación de nadie para actuar con dignidad, que tu conciencia es tu tribunal más alto, que tu deber no cambia por lo que opinen los demás. Este hábito estoico no es una frase bonita, es una decisión diaria, una fuerza que se construye desde el primer pensamiento del día. Porque si no lo decides al despertar, si no lo anclas desde el comienzo, entonces arrastras durante todo el día esa necesidad silenciosa de gustar, de encajar, de evitar la desaprobación. Pero lo cierto es que nunca vas a poder controlar lo que piensen los demás. Puedes actuar con la mejor de las intenciones, y aún así te juzgarán. Puedes ser justo, y aún así te cuestionarán. Puedes darlo todo, y aún así alguien te señalará por no haber dado lo suficiente. Porque la percepción ajena está contaminada por la ignorancia, por la envidia, por sus propios dolores, por sus propios miedos. Y tú no estás aquí para ajustarte a eso. Estás aquí para vivir con coherencia. Estás aquí para obedecer tu conciencia, no para complacer al mundo.
Este hábito se entrena con pequeñas decisiones, con la forma en que respondes cuando alguien te pide algo que sabes que no es justo, con la firmeza con la que mantienes tu opinión aunque te miren raro, con la capacidad de hacer lo correcto aunque nadie lo note, con el coraje de actuar en silencio, aunque el mundo esté gritando. Porque quien necesita validación constante es esclavo de su imagen. Pero quien actúa por virtud, aunque no tenga testigos, es libre. Y esa libertad es una de las metas más altas del estoicismo. Poder actuar con serenidad, sin necesidad de disfrazarte, sin necesidad de ser aplaudido. Poder mirar atrás y saber que hiciste lo correcto, aunque nadie lo haya reconocido. Poder mirar al frente y seguir caminando, aunque nadie te lo agradezca. Porque tú no haces las cosas por reconocimiento, las haces porque son lo correcto. Y eso, en un mundo que ha olvidado lo correcto por lo visible, te hace fuerte, te hace raro, te hace real. Así que mañana, cuando despiertes, antes de mirar el móvil, antes de revisar si alguien te escribió, antes de planear cómo te vas a mostrar, recuérdate esto. Hoy no necesito ser visto. Hoy no necesito ser aplaudido. Hoy solo necesito actuar como la persona que quiero ser, aunque nadie lo note. Porque ahí empieza la verdadera transformación, en dejar de vivir para los demás y empezar por fin a vivir desde ti. Hábito 5. Recuerda cada mañana que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes gobernar tu mente. El gran error, la gran ilusión, el gran autoengaño de la mayoría de las personas cada día es este: creer que si todo alrededor está en calma, entonces podrán estar en paz. Y por eso dedican tanta energía, tanto tiempo y tanto sufrimiento a intentar controlar lo que está fuera de su alcance. Intentan controlar el comportamiento de los demás, la opinión ajena, los resultados, el clima, las reacciones, la economía, el humor de su pareja, el ritmo del tráfico, los números del trabajo, las decisiones de sus hijos, el tono de los mensajes, todo. Agotan su alma luchando contra fuerzas que nunca van a poder domar. Y cuando esas fuerzas no ceden, porque no lo harán, entonces se frustran, se rompen, se amargan, se desestabilizan. No porque haya ocurrido algo terrible, sino porque su paz estaba mal ubicada desde el principio. El estoicismo es una llamada radical al orden interno, una llamada que te grita, cada mañana: recuerda qué depende de ti y qué no, porque si no haces esa distinción desde temprano, estás condenado a vivir un día entero como rehén de lo externo. Estás entregando tu serenidad a lo impredecible. Estás atando tu estabilidad a condiciones que no puedes garantizar. Y en ese modelo de vida no hay poder real, no hay libertad, no hay virtud, solo reacción, solo frustración, solo desgaste. Epicteto lo explicó de forma brutalmente clara. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La libertad y la paz solo pueden encontrarse cuando vivimos de acuerdo con esa distinción. ¿Y qué es lo que sí depende de ti? Tus pensamientos, tu actitud, tu forma de interpretar los hechos, tu disposición, tu virtud, tu elección de responder en lugar de reaccionar, tu decisión de entrenar el carácter, aunque el entorno esté en caos. Eso es tuyo. Eso nadie puede quitártelo. Eso es lo que el estoico protege como un tesoro. Este hábito matutino es como un escudo. Es una afirmación silenciosa pero firme. Hoy no voy a perder energía en controlar lo que está fuera de mi radio de acción. Hoy no voy a exigir al mundo que se acomode a mis deseos. Hoy voy a concentrarme en lo único que sí puedo gobernar: lo que pienso, lo que digo, lo que hago, cómo respondo, cómo me muevo, qué significado elijo darle a lo que ocurre. Y desde ese lugar, todo cambia. Porque el día puede venir cargado de caos.
Puede venir con imprevistos, con malentendidos, con personas difíciles, con fatiga, con obstáculos. Pero si tú ya has ubicado tu eje dentro, si tú ya has anclado tu atención en lo que depende de ti, entonces todo eso pierde su poder de arrastrarte. Ya no te quiebra, porque no estás luchando contra eso. Estás cultivando lo que sí puedes dominar: tu mente, tu actitud, tu virtud. Este hábito no es teoría, es supervivencia del alma, es higiene mental, es orden interior, y se cultiva en los primeros minutos del día, cuando todavía no te has contaminado del todo, cuando aún puedes decidir qué tipo de energía va a gobernar tu jornada. Si lo haces desde temprano, si te lo repites con verdad, entonces estás eligiendo empezar el día con el poder en tus manos, no en las de los demás. Y si a lo largo del día te descubres perdiendo la calma, queriendo forzar lo que no depende de ti, atrapado en la reacción, no te castigues. Solo recuerda, solo vuelve, solo di: esto no está en mi poder, pero lo que sí está en mi poder es cómo lo voy a vivir. Esa frase es una armadura, es una brújula, es una forma de reconducirte al único lugar donde reside tu libertad, dentro. Porque cuando comprendes que el mundo no te pertenece, pero tu mente sí, entonces empiezas por fin a ser libre. Hasta aquí, ¿qué lección resuena más contigo? Escríbelo en los comentarios ahora, porque tus palabras pueden inspirar a otros en esta comunidad. Y si crees que esto es útil, comparte este video con alguien o en tus redes. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando a encontrar un poco más de paz y claridad. Sigamos. Hábito 6. Decide al despertar que no vas a reaccionar, sino a responder con templanza. Una de las cosas más peligrosas que puedes hacer, y que muchas personas hacen sin darse cuenta, es empezar el día en modo reacción. Es despertarse, y antes siquiera de conectar con su interior, ya están respondiendo correos, mirando mensajes, escaneando redes sociales, revisando noticias, acelerando el cuerpo, apurando el café y saliendo al mundo con el alma aún desprotegida. Y desde ese estado, la vida se vuelve una cadena de reacciones sin control. Una mirada te molesta, una frase te hiere, un gesto te ofende, un imprevisto te rompe, un silencio te activa la paranoia, y sin darte cuenta, el día se convierte en una especie de campo minado emocional, donde cualquier cosa puede hacerte explotar. La mayoría de las personas viven así, al borde del desborde, reaccionando a todo, tomando decisiones no desde la razón, sino desde el impulso, hablando desde el enojo, callando desde el miedo, haciendo desde el orgullo, hiriendo desde la herida. Pero el estoicismo, como filosofía, como entrenamiento, como forma de vida, ofrece otro camino. Un camino mucho más exigente, pero también mucho más poderoso. El de la respuesta consciente, el de la templanza, el de la pausa antes del estallido. Marco Aurelio decía: es posible detener el impulso, es posible elegir no responder, es posible observar sin actuar. En esa frase hay una libertad inmensa, porque cuando tú decides al comenzar el día que no vas a reaccionar, que no vas a ser esclavo de cada estímulo, de cada palabra, de cada gesto, estás recuperando el control que la mayoría ha perdido. Estás entrenando una mente que no se dispara con cualquier provocación. Estás construyendo una dignidad que no se rebaja con cualquier impulso. Y eso se entrena como un músculo. Cada mañana, con una decisión silenciosa. Hoy, antes de hablar, voy a pensar. Hoy, antes de actuar, voy a observar. Hoy, antes de contestar, voy a respirar. Hoy, voy a elegir responder, no reaccionar. Esa frase puede parecer pequeña, pero tiene el poder de evitar discusiones innecesarias, de preservar relaciones valiosas
de evitarte el remordimiento de haber dicho lo que no debías, de salvarte de ti mismo, porque la reacción nace del ego herido, de la necesidad de tener la razón, de la impulsividad, de la falta de presencia. La respuesta, en cambio, nace del carácter, de la templanza, de la serenidad interior, de la sabiduría que no necesita imponerse para sentirse firme. Cuando tú eliges responder, no solo estás actuando con madurez, estás demostrando que tu alma ya no es un campo de batalla, sino un espacio de gobierno. Y eso se nota, se respira, se transmite, porque las personas que responden con templanza irradian respeto, inspiran confianza, irrumpen con calma en un mundo acelerado. Pero este hábito no se logra solo entendiendo la idea, se logra practicándola, cada día, desde temprano, decidiendo que hoy vas a vivir desde la pausa, no desde la reacción. Y sí, habrá momentos en los que te olvides, en los que explotes, en los que caigas, pero incluso ahí, puedes elegir detenerte, puedes corregir, puedes pedir perdón, puedes decirte a ti mismo, esto no es quien quiero ser, voy a volver a la templanza. Y esa vuelta, esa humildad, esa elección constante, es la que te va convirtiendo poco a poco en una persona sólida, confiable, fuerte de verdad. Recuerda esto, no eres lo que sientes en un momento, eres lo que eliges hacer con eso que sientes. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de hacerte reaccionar si tú has decidido responder. El mundo puede ser injusto, caótico, provocador, pero tú no estás aquí para ser una chispa más del incendio. Estás aquí para ser el fuego contenido que no destruye, sino que alumbra. Y ese fuego se enciende con cada pausa, con cada silencio elegido, con cada palabra que no dices, con cada gesto que no devuelves. Templanza no es debilidad, es fuerza en su forma más alta. Es la fuerza de quien sabe esperar, sabe callar, sabe responder, sabe mantener su centro incluso cuando todo empuja a perderlo. Y si tú eliges cada mañana entrenar esa templanza, verás cómo el día ya no te arrastra. Verás cómo los demás ya no te desequilibran. Verás cómo tu vida empieza a construirse sobre cimientos mucho más firmes que el ego. Así que mañana, al despertar, no solo pienses en lo que vas a hacer, piensa en cómo vas a responder a lo que no esperas, en cómo vas a resistir la tentación de explotar, en cómo vas a ser firme, sin dejar de ser sereno. Ese es uno de los mayores actos de libertad que puedes darte a ti mismo. Hábito 7. Comienza el día recordando que tu único camino es el tuyo. Y deja de mirar al del otro. Nada intoxica más el alma que vivir en comparación constante. Nada la divide más. Nada la desgasta con tanta eficacia. Porque la comparación no es solo mirar al otro. Es mirar al otro olvidándote de ti. Es dejar de escuchar tu voz interior para amplificar la voz ajena. Es convertir tu paz en una moneda que fluctúa según cómo le vaya a los demás. Y si no cuidas eso desde la mañana, si no lo cortas desde el primer pensamiento del día, lo arrastras como un veneno durante horas. Un veneno que te lleva a medir tu valor por los resultados de otros. A dudar de tus decisiones porque las de los demás parecen más brillantes. A olvidarte de lo que tú sí tienes, porque estás obsesionado con lo que no tienes. Y todo eso ocurre en silencio, desde el móvil, desde el solo voy a mirar un momento, desde la foto que alguien sube, desde el vídeo que te recuerda que tú aún no lograste nada, desde ese éxito aparente que te hace pensar que te estás quedando atrás. Y sin darte cuenta, empiezas el día no desde la gratitud, no desde el propósito, no desde la virtud, sino desde la carencia. Desde la sensación de no ser suficiente.
desde la necesidad de demostrar. Y entonces, todo lo que haces, lo haces con prisa, con angustia, con ego, con miedo a no destacar, porque ya no estás actuando desde tu alma, estás actuando desde tu herida. El estoicismo es el antídoto para ese veneno. Marco Aurelio lo dejó escrito con firmeza. No mires lo que hacen los demás, a menos que lo que hagan sea virtuoso. Mira lo que tú estás haciendo. Mira si está alineado con tu deber. Mira si puedes hacerlo mejor. Pero no mires con deseo lo que no te pertenece. No te distraigas con lo que no controlas. Y eso es exactamente lo que necesitas repetir cada mañana. Antes de entrar al mundo, antes de compararte, antes de medir, antes de juzgar, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo construyo, no necesita parecerse a nadie. La comparación te vuelve ciego, te desconecta de tu progreso, porque siempre hay alguien aparentemente por delante. Te desconecta de tu propósito, porque el camino del otro parece más admirado. Te desconecta de tu paz, porque la felicidad ajena te parece una amenaza. Y esa desconexión no se cura mirando más, se cura volviendo a ti. ¿Dónde estabas hace un año? ¿Hace 5? ¿Quién eras? ¿Quién eres hoy? ¿Qué has vencido en silencio? ¿Qué has reconstruido con esfuerzo? ¿Qué batallas has librado que nadie ha visto? Eso es lo que debes mirar. Eso es lo que vale. Eso es lo que debe marcar tu termómetro. Porque el camino del otro no es tuyo. No lleva tu historia. No conoce tus límites. No carga tus dolores. No guarda tus motivos. Entonces, ¿por qué lo tomas como referencia? Este hábito estoico es sencillo, pero vital. Cada mañana, antes de exponerte al mundo exterior, vuelve a ti, a tu historia, a tu intención, a tu virtud. Pregúntate, ¿estoy caminando según mi conciencia? ¿Estoy cumpliendo mi deber aunque nadie lo vea? ¿Estoy actuando según mis principios, no según los aplausos? Si la respuesta es sí, entonces no necesitas mirar más allá. No necesitas correr detrás de nada. No necesitas compararte. Porque cada vez que te comparas, te apartas de tu centro. Cada vez que miras lo que hace el otro con envidia, debilitas tu propósito. Cada vez que permites que el progreso ajeno se convierta en una forma de humillación, estás entregando tu alma a la inseguridad. Y esa entrega no es estoica, no es digna, no es justa contigo. Por eso, el entrenamiento empieza temprano, en el primer momento de lucidez del día, ahí donde puedes elegir, ¿voy a empezar el día desde lo que falta o desde lo que soy? ¿Voy a mirar hacia afuera o voy a mirar hacia adentro? ¿Voy a perderme otra vez en el ruido o voy a escuchar por fin mi propia voz? La comparación no se elimina de golpe, pero se desactiva cuando tú decides que tu camino es sagrado, que tu tiempo tiene su ritmo, que tu alma no está para competir, sino para cumplir, y que el único medidor válido de tu día es la coherencia con la que lo vivas. Hábito 8. Agradece estar vivo, aunque no todo esté bien. Muchas personas se levantan con la sensación de que falta algo. No saben qué es. Solo sienten un peso, una especie de desorden invisible en el alma. Abren los ojos y no hay alegría, ni entusiasmo, ni dirección. Solo el cuerpo, otra vez, poniéndose en pie. Solo la mente, otra vez, llenándose de ruido. Solo el día, otra vez, comenzando como ayer. Hay algo en ese momento que se parece a la resignación, a la inercia, a la desconexión. Y sin embargo, ese instante es sagrado, porque es ahí, justo ahí, donde puedes sembrar una semilla que lo cambie todo. La semilla del agradecimiento real, crudo, consciente, estoico. No el agradecimiento superficial, no la lista de frases bonitas que alguien te dijo que repitieras para atraer cosas buenas. Hablamos de un agradecimiento profundo,
doloroso incluso, porque no nace de que todo esté bien, nace precisamente del hecho de que no todo está bien, pero aún así estás aquí, aún así respiras, aún así puedes elegir, aún así puedes actuar. Marco Aurelio, un emperador acosado por guerras, traiciones, enfermedades y la muerte de varios de sus hijos, se levantaba cada mañana con una práctica silenciosa: dar gracias. No porque su vida fuera fácil, no porque tuviera todo resuelto, sino porque entendía que el simple hecho de estar vivo era ya un acto extraordinario, un regalo que no estaba garantizado, un privilegio fugaz, y que vivir con virtud solo podía nacer de reconocer ese privilegio, porque quien no agradece estar vivo, vive a medias. El estoico agradece como quien despierta de un sueño profundo, como quien ve por fin la fragilidad de su existencia, como quien entiende que el simple acto de abrir los ojos es un milagro que millones de personas ya no podrán repetir hoy. Y no se trata de sentirse culpable por eso, se trata de comprender el peso y el valor de estar todavía aquí, porque si estás aquí, entonces puedes decidir, puedes perdonar, puedes decir algo que no dijiste ayer, puedes corregir una injusticia, puedes entrenar tu templanza, puedes intentar ser mejor, aunque ayer hayas fallado. Estás aquí, y eso ya es más de lo que necesitas para empezar. Pero esta forma de gratitud no nace sola, hay que entrenarla, porque la mente tiende a lo que falta, al problema, a la carencia, a lo que aún no has logrado, a lo que el otro tiene y tú no. Y si no la corriges temprano, si no la ordenas desde el principio del día, te llevará por un camino de queja, frustración y ceguera emocional. Por eso, este hábito debe ser lo primero, lo más esencial, el cimiento de todo lo demás. Al despertarte, antes de mirar el móvil, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, antes de revisar tus errores, tus pendientes o tus mensajes, haz silencio, respira y di, aunque estés roto, aunque estés confundido, aunque estés cansado: gracias por este día. No todo está bien, pero estoy vivo, y si estoy vivo, entonces tengo poder, entonces puedo actuar, entonces puedo usar este día como campo de entrenamiento, entonces puedo reconstruirme, entonces puedo amar, ayudar, callar, responder con virtud, vivir con dirección, porque el estoico no agradece por lo que tiene, agradece por lo que puede hacer con lo que tiene, y eso es distinto, es más poderoso, es más real, porque no se basa en la posesión, sino en la conciencia, no se basa en tener una vida perfecta, sino en tener la lucidez de no desperdiciar la vida que ya tienes. Y sí, a veces será difícil, a veces sentirás que no puedes agradecer, que todo duele, que nada basta, pero incluso ahí puedes agradecer, no con alegría, no con entusiasmo, sino con dignidad, con la templanza de quien dice: agradezco tener la oportunidad de resistir, de sostenerme, de no rendirme, porque también eso es vivir, también eso es virtud. Haz de esta práctica un hábito, no como una fórmula vacía, sino como un acto consciente, fiel, silencioso, cada mañana, como si fuera lo último que hicieras, porque un día lo será. Y cuando llegue ese día, que no te encuentre quejándote, distraído, dormido, que te encuentre despierto, presente, agradecido, con el alma alineada y los ojos abiertos, porque habrás entendido que la vida no te pertenece, que la vida se presta, que la vida se da y se quita, y que mientras esté contigo, merece ser vivida con gratitud profunda y acción virtuosa. Hábito 9. Limpia tu mente del pasado cada mañana y vuelve a lo único que puedes construir, el presente. Hay personas que se despiertan,
pero su alma no amanece, porque su mente no está en el ahora. Apenas abren los ojos y ya están en el pasado, en esa escena que no pueden olvidar, en ese error que no logran perdonarse, en esa palabra que no debieron decir, en esa persona que se fue, en ese fracaso que los marcó. Viven atrapadas en una repetición mental que arranca cada mañana como una película sin fin. Y así, sin darse cuenta, arrastran el peso de ayer como si todavía pudieran modificarlo. Y no lo saben, pero ese hábito, el de despertar y mirar hacia atrás, es uno de los mayores ladrones de energía, de paz y de claridad que existen. Es como empezar el día con una mochila llena de piedras. Cada pensamiento de culpa es una piedra. Cada arrepentimiento no resuelto es otra. Cada escena que repites una y otra vez te aplasta sin que nadie lo note. Y después te preguntas por qué te cuesta avanzar, por qué te sientes estancado, por qué el presente se te escapa. Pero no puedes construir nada nuevo si cada mañana revives lo viejo. No puedes empezar el día con dirección si tu mirada sigue anclada en lo que ya no existe. Los estoicos lo entendían con claridad brutal. El pasado está fuera de tu control. No puedes rehacerlo. No puedes reescribirlo. Solo puedes aprender de él. Y una vez aprendido, soltarlo. Epicteto decía: no eres tus errores, sino lo que haces con ellos a partir de ahora. Y esa frase puede sonar simple, pero encierra una verdad inmensa. Tú no tienes poder sobre lo que ya ocurrió. Lo único que puedes controlar es cómo decides vivir hoy, sabiendo lo que aprendiste ayer. Pero este hábito estoico, el de limpiar tu mente del pasado cada mañana, no se trata de olvidar. No se trata de negar lo vivido. No se trata de hacer como si nada hubiera pasado. Se trata de dejar de darle al pasado el poder de arruinar tu presente. Porque mientras sigas repitiendo los mismos pensamientos, sintiendo la misma culpa, cargando el mismo dolor, lo único que estás haciendo es prolongar un sufrimiento que ya no es útil. Lo que tenía que enseñarte, ya lo enseñó. Lo que tenía que romper, ya rompió. Lo que tenía que doler, ya dolió. Ahora es tu responsabilidad decidir qué vas a hacer con eso. Y ese momento de decisión, ese corte con el pasado, empieza cada mañana, en los primeros minutos del día, cuando puedes elegir no abrir la puerta a esos pensamientos, cuando puedes decir: sí, cometí errores, sí, perdí oportunidades, sí, hay cosas que me habría gustado hacer distinto, pero hoy estoy vivo, y hoy puedo actuar, y hoy puedo vivir con más conciencia, y eso, aunque no borra lo anterior, sí puede redimirlo, porque lo único que redime el pasado no es el castigo, es la transformación, no es la culpa repetida, es la virtud practicada, no es vivir llorando por lo que fuiste, es vivir comprometiéndote con lo que puedes ser, y ese compromiso no se asume una sola vez, se asume todos los días, en silencio, en soledad, en la intimidad de cada mañana, ahí donde nadie te ve, ahí donde te miras con honestidad y te dices: hoy voy a dejar de vivir atado a lo que ya pasó, hoy voy a usar ese dolor como combustible, no como cadena. Este hábito, si lo haces tuyo, puede cambiarte desde la raíz, porque libera una cantidad inmensa de energía que estaba atrapada en el remordimiento. Y con esa energía puedes crear, puedes construir, puedes amar con más presencia, puedes actuar con más fuerza, puedes dejar de vivir dividido entre lo que fuiste y lo que deseas ser, porque al final, eso es lo que duele, no haber decidido aún en qué lado quieres estar. Y esta es la oportunidad, esta es la llamada, esta es la hora. Así que mañana, cuando despiertes, antes de que la mente empiece a recorrer los rincones oscuros de lo que hiciste, de lo que te hicieron, de lo que no fue, haz una pausa, respira, mira alrededor,
Toca la vida, siéntela y repite, no como quien repite un mantra vacío, sino como quien toma una decisión interna real. Hoy no voy a cargar con lo que ya no puedo cambiar. Hoy voy a actuar con conciencia. Hoy voy a construir lo que sí depende de mí. Y si lo haces cada día, si cada mañana limpias tu mente como quien limpia un templo, como quien airea una casa cerrada, entonces el pasado irá perdiendo su poder. No lo olvidarás, pero dejará de dominarte, porque tú habrás elegido mirar hacia adelante. Y ahí, solo ahí, es donde empieza tu verdadera libertad. Hábito 10. Defiende tu primera hora del día como si tu alma dependiera de ello, porque así es. Vivimos en una época en la que todo quiere tu atención. Las redes, los mensajes, los correos, las noticias, los problemas de los demás, las imágenes, las notificaciones. Todo. Desde el momento en que abres los ojos, el mundo compite por entrar en tu mente. Y si no estás atento, si no te posicionas con firmeza desde el primer minuto del día, te arrastra, te consume, te invade. No lentamente, sino con violencia. Porque el mundo actual no entra pidiendo permiso, entra exigiendo, gritando, prometiendo urgencia, reclamando prioridad. Y si tú no sabes cerrarle la puerta, acabas empezando el día desconectado de ti y conectado con el ruido. ¿Cuántas veces te has despertado y, antes incluso de salir de la cama, ya estás con el móvil en la mano? Ya estás viendo noticias que te alteran, mensajes que te estresan, comparaciones que te debilitan, y ni siquiera has tenido tiempo de preguntarte cómo estás, cómo amaneciste, qué necesitas, qué propósito te va a mover hoy. Number, has empezado el día viviendo hacia afuera, reaccionando, corriendo, pensando desde el desorden, sintiendo desde la ansiedad. Y lo peor es que eso, con el tiempo, se vuelve costumbre, rutina, vida, hasta que un día te das cuenta de que hace meses o años que no tienes una mañana tranquila, que no recuerdas cómo era desayunar en silencio, que no sabes lo que es empezar el día sin prisa, sin pantalla, sin distracción. Y cuando eso pasa, no solo pierdes tiempo, pierdes tu centro, tu foco, tu capacidad de gobernarte. Los estoicos jamás habrían comenzado el día así. Para ellos, la mañana no era un trámite, era un templo, un campo de entrenamiento, el momento más sagrado. Marco Aurelio lo tenía claro. Al despertar, prepárate. No te lances al día sin haber gobernado primero tu mente. Y esa frase contiene una sabiduría que hemos olvidado. Si no decides con qué calidad de alma vas a comenzar el día, el mundo decidirá por ti. Y el mundo no te va a cuidar. El mundo te va a usar, te va a distraer, te va a desconectar. Por eso, este hábito estoico no es negociable. La primera hora del día debe ser tuya, intocable, sagrada. No para hacer mil cosas, no para rendir más, no para ser productivo, sino para recordar quién eres, qué quieres, qué valoras, qué virtud vas a entrenar hoy, qué pensamientos vas a dejar entrar, qué emociones vas a permitir, qué dirección vas a tomar. Puedes usar ese tiempo para meditar, para escribir, para leer filosofía, para respirar, para mirar por la ventana sin hacer nada, pero que sea un tiempo tuyo, sin pantallas, sin conversaciones innecesarias, sin el ritmo ajeno, sin las demandas del mundo, que sea un espacio donde el alma se limpie, donde el carácter se ordene, donde tu conciencia vuelva a ocupar su lugar, porque si no proteges ese espacio, lo pierdes, y si lo pierdes, lo pagas, con ansiedad, con dispersión, con reactividad, con decisiones mal tomadas, con relaciones mal gestionadas, con un alma cansada a las 10 de la mañana. Y no es que tu vida sea demasiado difícil, es que no te estás dando el tiempo de fortalecerte antes de enfrentarla.
Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Este hábito es el escudo que sostiene todos los demás. Porque si tú decides con firmeza, la primera hora de mi día es un pacto conmigo mismo. No se negocia, no se entrega, no se invade. Entonces, ya estás tomando el mando de tu vida. Ya estás marcando un límite con el mundo. Ya estás diciéndote a ti mismo, mi alma es más importante que los mensajes, que las prisas, que las urgencias ajenas. Y no hace falta que sea perfecto. No necesitas una rutina impresionante. Solo necesitas presencia, intención, respeto por tu propio silencio, por tu propio despertar, por tu propia alma. Porque en un mundo que quiere comprarte todo el tiempo, el mayor acto de libertad es empezar el día contigo y no con el mundo. Hazlo hábito, hazlo ley, y verás cómo todo cambia, no porque cambien las circunstancias, sino porque tú ya no estarás entrando al día como un esclavo. Estarás entrando como quien sabe que su alma vale demasiado como para regalarla al primer impacto. Y ese conocimiento silencioso, ese poder firme y calmo, es lo que más se nota con el paso del tiempo, es lo que más transforma, es lo que más libera. Has llegado hasta aquí, y eso no es poca cosa. En un mundo donde casi nadie termina nada, donde todo se salta, se pasa, se descarta, has elegido quedarte, escuchar, reflexionar, dejar que estas palabras entren en ti. Tal vez porque, en lo más hondo, algo dentro de ti ya sabía que no podías seguir viviendo como hasta ahora, que no podías seguir despertando sin dirección, sin presencia, sin alma. Porque hay algo profundamente doloroso en vivir así, abriendo los ojos y sintiéndote arrastrado por una corriente que no controlas, dejando que el mundo dicte tu ritmo, tu valor, tu humor, tu propósito. Hay algo en ti que ya está cansado de eso. Y esa parte, la más íntima, la más verdadera, la que callas a veces porque duele o porque no sabes qué hacer con ella, es la que ha escuchado hasta el final. Es ella la que ha estado aquí. Y es a ella a quien quiero dirigirme ahora. Tú no estás aquí para sobrevivir. No estás aquí para correr de tarea en tarea, de cita en cita, de pantalla en pantalla. No estás aquí para vivir días vacíos disfrazados de ocupación. Estás aquí para algo más alto, más silencioso, más verdadero. Estás aquí para recordar quién eres cuando el mundo no grita, para entrenarte en la virtud, para sostener tu alma firme cuando todo fuera tiembla, para hacer luz en medio de tanto ruido. Pero eso no se logra por accidente, no ocurre porque sí, no basta con desearlo. Tienes que construirlo, tienes que elegirlo, tienes que comprometerte. Y ese compromiso no empieza en mitad del caos, empieza al despertar. Ahí, cuando aún todo está en silencio, cuando el mundo todavía no ha entrado, cuando tu alma, apenas saliendo del sueño, aún puede oírte con claridad. Ese momento es sagrado. No lo entregues, no lo contamines, no lo desperdicies. Porque lo que hagas en esos primeros minutos puede marcar todo lo demás. Lo que te digas, lo que pienses, lo que elijas, todo empieza ahí. Los 10 hábitos que has escuchado en este vídeo no son ideas bonitas. Son herramientas, puertas, despertadores. Cada una de ellas está hecha para recordarte que tu vida, la verdadera, la que no se mide en números ni en apariencias, empieza dentro. Que tu fuerza no depende de cómo te miren, sino de cómo te sostienes cuando nadie mira. Que tu dirección no está escrita en ningún plan externo, sino en cada gesto cotidiano que eliges hacer con virtud. Que la claridad que buscas no va a llegar sola, pero que puedes invocarla si al despertar decides no entregarte al caos. Y no necesitas hacerlo perfecto. No necesitas aplicar los 10 hábitos desde mañana. No necesitas convertirte en un sabio de golpe.
Solo necesitas una cosa: voluntad. Voluntad de levantarte y preguntarte con honestidad: ¿cómo quiero vivir este día? ¿Desde dónde voy a hablar, a callar, a actuar, a elegir? ¿Voy a volver a lo de siempre o voy a intentar vivir con un poco más de verdad, aunque me cueste? Porque el estoicismo no te pide que seas alguien nuevo. Te pide que recuerdes quién eres cuando dejas de actuar para los demás. Te pide que vuelvas a tu centro, a tu virtud, a tu deber, a tu alma. Y si mañana, al despertar, eliges una sola de estas preguntas, una sola de estas prácticas, una sola dirección estoica, y la haces tuya, y la vives en silencio sin contársela a nadie, entonces ya habrás comenzado a transformar tu vida. No desde el espectáculo, sino desde la raíz. No desde el resultado, sino desde la intención. No desde la reacción, sino desde la conciencia. Porque el verdadero cambio no se nota al principio, se siente, se construye, se siembra en el silencio de cada mañana. Así que no esperes a tener más tiempo, no esperes a estar más motivado, no esperes a que todo se acomode. Empieza ahora, empieza en ti, empieza al despertar. No hay otra hora más sagrada que esa, porque ahí todavía puedes elegir. Ahí todavía puedes decidir no vivir como viviste ayer. Ahí todavía puedes sostenerte firme antes de que el mundo entre. Ahí todavía puedes cambiar tu rumbo. Y si eliges hacerlo, si lo haces con constancia y con humildad, verás que lo que parecía inamovible empieza a ceder. Que lo que parecía imposible empieza a ser alcanzable. Que lo que dolía tanto empieza a tener sentido. Porque no hay nada más poderoso que una persona que empieza su día desde la virtud, que empieza su día consigo misma, que empieza su día haciendo la pregunta correcta. Gracias por darte este tiempo. Gracias por no rendirte. Si este vídeo ha removido algo dentro de ti, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones, porque, tal vez, justo ahora, alguien que conoces está despertando sin alma, sin dirección, sin voz interior. Y estas palabras, como lo han sido para ti, pueden ser su ancla, su empuje, su primera decisión diferente en mucho tiempo. No olvides esto: el mundo cambiará 1000 veces, pero tú solo necesitas una cosa para empezar a transformarte de verdad. Hacerte cada mañana la única pregunta que importa: ¿voy a actuar hoy como quien recuerda que está vivo? Hazlo, y el resto vendrá solo. Nos vemos en el próximo vídeo.